siempre es buscar esta felicidad. But it seems that it's very difficult to attain. Parece muy difícil de alcanzar. Many of us, when we look at our parents, they don't seem to be happy. Muchos de nosotros cuando miramos a nuestros padres no parecen felices. We look at many so-called successful people, rich people, and yet they seem to be troubled. Miramos a mucha gente que ha tenido éxito en su vida, gente rica, parece que también pasan por sus dificultades. If happiness is so important, why is it not being taught in schools? Si la felicidad es tan importante, ¿por qué no se enseña en las escuelas? When we go through school, we study about 12 years of mathematics. Cuando vamos a la escuela estudiamos durante 12 años matemáticas. You've learned algebra, geometry, trigonometry. Estudiamos álgebra, geometría, trigonometría. How many among you have ever used trigonometry in your life? ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado esa trigonometría en vuestras vidas? How many of you have used sine and cosine and tangent? ¿Cuántos habéis utilizado senos, cosenos, tangentes, secantes? How many of you have used the quadratic equation in your life? ¿Cuántos habéis utilizado una ecuación de segundo grado? We studied this for years and years, but we never use them in life. Lo hemos estudiado durante años y años y luego no lo utilizamos en nuestras vidas. Why don't we remove some of them and replace them with how to become happier people? ¿Por qué no cambiamos estos conocimientos, el lugar que ocupan en nuestras mentes, por esta búsqueda de la felicidad? Which one do you like to learn better? Happiness or trigonometry? ¿Qué prefieres estudiar, trigonometría o felicidad? So, why is it not in our curriculum? ¿Por qué no está en el currículum de nuestras escuelas? I believe that education should include this in the curriculum. Creo firmemente que la educación en su currículo debería incluir felicidad. It is a subject that has been studied since the ancient times by philosophers and religious leaders, and today by psychologists. Es una disciplina que desde los tiempos inmemoriales lo han estudiado filósofos, religiosos, gente inspirada, y hoy en día los psicólogos lo estudian también. Today, this subject is almost a science. Hoy este tema es prácticamente una ciencia por sí mismo. So I'd like to share with you what I consider as 7 ingredients of a happier life. Bueno, quería compartir con vosotros lo que yo considero los 7 ingredientes de una vida feliz. From philosophy, from religion, from psychology, let's learn from all of them. Vamos a aprender un poco de la filosofía, desde el punto de vista de filosofía, de religión y de psicología. From theosophy too. También de la teosofía, claro. So, why is it, from a theosophical point of view, why is happiness something which we must consider and explore? Desde el punto de vista teosófico, ¿por qué tenemos que explorar e investigar qué es la felicidad? When a person, more or less, is a happy person, it means that he or she is somewhat effective in dealing with negative karma. Cuando una persona es feliz, más o menos quiere decir que es eficaz, para gestionar karma negativo. All of us have to face negative karma. Todos tenemos que encararnos con karma negativo. Physical, emotional, mental, financial, social. Físico, emocional, financiero, etc. But how come some people who face negative karma, they still feel positive about life? ¿Cómo es que gente que es capaz de encararse con el karma negativo es capaz de ser feliz en esta vida? Whereas others
even for a small thing, they become miserable. Mientras que otros, por pequeñas cositas de la vida, están en la pura miseria. It just means that the major part about this whole issue of happiness is internal, minor part is external. Esto quiere decir que buena parte de este proceso, de esta sensación de felicidad, está dentro nuestro y solamente una pequeña parte está fuera nuestro. A psychologist, her name is Sonia Sevilos. Anyway, from the University of California, she made an extensive study about happiness and unhappiness. Bien, esta psicóloga, Sonia Sevinovsky or something. Sevinovsky, algo así, es de la Universidad de California, ha hecho un estudio sobre la felicidad. And she says that only 10% of unhappiness is caused by external origin. Y dice que solamente el 10% de la felicidad viene de causas externas. 90% comes from inside. 90% viene de causas internas. Of the 90%, 50% she says is genetic. De ese 90%, la mitad, el 50%, es por causas genéticas. And 40% is due to what we do and how we decide, our attitude. Y 40% es a causa de las decisiones que tomamos y nuestras actitudes. But the 50% genetic can still be changed. Pero incluso el 50% genético puede ser cambiado. Del 90 al 50%. Ya, pero del 50 se puede cambiar, ¿qué tanto? All 50% can be changed? Or... I don't know whether all or part. No sé si todo o parcialmente. Genetic means that you are born with it. Genético quiere decir que tú has nacido con ello. And that's strange. Y esto es raro. Because does it mean that some people are born to be happy and some are born to be unhappy? Y esto es un poco raro porque lo que significa es que algunos han nacido para ser felices y otros han nacido para no serlo. But the psychologists had a good reason for saying this. Pero los psicólogos tienen una buena razón para afirmar esto. They studied twins who were separated from birth. Han estudiado a gemelos que separados desde nacimiento, después del nacimiento. So after they're born, one twin lives with another family, another twin with another family, and they don't know each other. Sí, refiriéndose a que después de nacer fueron separados y uno se fue a vivir con un pariente y el otro se fue a vivir con el otro pariente, con lo cual no vivían juntos los dos gemelos. And after 20, 30 or 40 years, they meet. Y después de 20, 30, 40 años, los dos gemelos se encuentran. And the psychologist found that if one twin is happy, the other twin is also happy, regardless of what kind of parents or home they live in. Sí. Que si uno de los dos gemelos es feliz, el otro gemelo también es feliz sin que le tenga ninguna influencia el padre o madre o persona con la que vivieran. If they're depressive, one is depressive, the other also is depressive. Y si uno está deprimido, el otro también lo está. But it doesn't mean that this is fixed. Esto no quiere decir que esto sea fijo así. It is statistically true, but it can be changed if you want to. Que estadísticamente se ha visto que hay esta tendencia, pero que puede ser modificado, puede ser influenciado. The psychologist who found this out said the same thing, that we can change it if we want to. Los psicólogos que estudiaron estos gemelos dicen que esto no es fijo, que esto puede ser cambiado. So what we do with our lives matter very much. Eso quiere decir que lo que hacemos con nuestras vidas tiene mucha importancia. So when we have adverse karma, sickness, betrayal and other things, it is important how we react to these things. Cuando tenemos karma adverso, como por ejemplo una enfermedad o alguien que nos ha traicionado, lo que importa es cómo encaramos, cómo gestionamos estas situaciones.
There are people who have been in prison for 20 or 30 years, but they come out without hatred in their heart and no unhappiness. Hay gente que ha estado en prisión por 20 o 30 años y con condenas de 20 y 30 años y han salido sin ningún rencor, sin ningún odio. Nelson Mandela is one example. Nelson Mandela es un ejemplo. But there are people who are bedridden for just one day and they are very miserable. Hay gente que tiene bedridden, like sick on bed. Bedridden, ya. Hay gente que ha estado enferma por un día y se sienten totalmente acabados. So it's something we can do something about. Entonces siempre podemos hacer algo con las situaciones en las que estamos. A happier person tends to be more effective in life, good as a person, unselfish and service-oriented. Una persona que can repeat that person? More effective. Una persona que es feliz tiene una tendencia a ser más efectiva, a ser una mejor persona, no ser egoísta, o sea, ser altruista y orientada al servicio. In our experience, a happy teacher seems to be a better teacher. En mi experiencia, un profesor feliz tiende a ser un mejor profesor. A happier parent seems to be a more effective parent. Un padre feliz, padre o madre feliz, tienden a ser un mejor padre o madre. A happy manager seems to be a more effective manager. Un jefe feliz es un directivo más eficiente. Of course, there are many factors to being a parent, teacher, or leader. Por supuesto que hay muchos factores para un líder que afectan a la eficacia de un líder, de un padre. But other things being equal, a happier person is more effective. Sí, pero en situaciones parecidas, una persona feliz siempre será más eficaz en su acometido. Then, when there is contentment and equanimity, we are able to better transcend the difficulties in life, go into non-attachment, and live the spiritual life. Sí, cuando estamos en una situación de estar contentos, estar satisfechos, ecuanimidad, pues estamos en una situación de gestionar mucho mejor la vida desde un punto de vista espiritual y de desprendimiento. And of course, we like happiness better because it is better than unhappiness. Y por supuesto preferimos la felicidad porque es mejor que no las situaciones de dolor. In the little book At the Feet of the Master, we are told, you must bear your karma cheerfully, whatever it may be. Often the Master needs to pour out his strength upon others through his servant. He cannot do that if the servant yields to depression. So, cheerfulness must be the rule. Tienes que conllevar tu karma de una manera feliz, con alegría, cualquiera que sea este karma. Frecuentemente, el maestro necesita verter su fuerza hacia los demás a través de sus servidores, de los servidores del maestro. Él no puede hacer esto si sus servidores están deprimidos. Así, alegría tiene que ser la regla. Esto es una cita a los pies del maestro. In the light and the path, it says, be happy as those who live for happiness. En la luz, en el camino, se dice, sé feliz como aquellos que viven para ser felices. Now, what is happiness? ¿Qué es felicidad? It is not pleasure, it is not excitement, it is not laughter. No es placer, no es excitación, no es una gran carcajada. We can have all these pleasures, excitement, or laughter, even if we are not happy.
Podemos tener todas estas tres sensaciones que acabamos de describir sin ser felices. It is not material or social success, No es un éxito material o social, because there are very famous and very rich people who have committed suicide. porque hay gente muy rica, muy famosa, pues que han acabado suicidándose, por ejemplo. This gentleman here was one of the richest persons in the world. He was a German multi-billionaire. Esta persona que acaba de señalar era una de las personas más ricas del mundo, un alemán. But at one point he lost some investments, but he was still very rich, and he was no longer happy. He committed suicide. Y pues en un momento dado de su vida pues tuvo unas grandes pérdidas y a pesar de seguir siendo feliz, se suicidó. Marilyn Monroe was one of the most famous movie stars in the world in the 1960s. Sí, Marilyn Monroe, una de las más famosas actrices en la década de los 60. She was not only successful in her career, she was also very rich. She was a producer of her own movies. Sí, ella tuvo un gran éxito, era rica y además era no solamente actriz, sino productora de sus propias películas. She was also very influential because her friends were the Kennedy brothers. Y además era una influencer, porque era muy amiga de los Kennedy, de los hermanos Kennedy. At the age of 36, she was found in her hotel room full of sleeping pills, and she took overdose to kill herself. Sí, como sabéis, pues a la edad de 36 años fue encontrada muerta en la habitación del hotel donde estaba alojada, rodeada de pastillas tranquilizantes, pastillas para dormir. Le dieron una sobredosis. Early in life, I'm glad that I found the illusory nature of money, fame, position as the sources of happiness. Sí, en el pasado yo tuve que enfrentarme a esa ilusión de que la fama, de que el dinero, que el éxito profesional era la fuente de la felicidad. Today, psychologists have a definition of what happiness is. Los psicólogos hoy tienen una definición de lo que entienden por psicología. In English, it is called well-being. En inglés es well-being, que se traduce algo así, bienestar. Okay. If I'm excited right now, I may say, "Oh, I'm very happy." Sí, if I am. If I'm excited Sí, right si ahora now, estoy muy excitado, muy ilusionado con hacer algo, pues digo que estoy feliz. suppose Daniel is a very good friend of mine, and we have not seen each other for 10 years. When I see him, I may be very happy right now. Sí, imaginaros pues que yo fuera soy. I use subjunctive verb, which was not very adequate for the translation. Que soy un gran amigo de Vicente y que hace 10 años que no nos vemos y de repente nos vemos, él estará muy contento en ese momento de verme. Yo también, claro. But excitement may happen for 30 minutes, 10 minutes, or 1 hour, but not the entire day. Sí, esa ilusión, esa satisfacción, esa felicidad durará media hora, una hora, unos minutos, pero no todo el día. After 1 hour, does it mean that I'm not happy anymore? Al cabo de una hora no quiere decir que yo no sea feliz ya. So those who define happiness as a positive feeling looks at happiness in a different way. Sí, aquellos que definen la felicidad lo hacen de una forma diferente, ¿no? But that's not what happy people really feel. Pero esto no es en realidad lo que la gente feliz siente, ¿no? So, David Myers is a famous author of psychology books. Sí, David Myers es un famoso psicólogo que ha escrito un libro sobre la felicidad. In many universities, courses use his books as textbooks.
En muchas universidades toman sus libros como libros de texto facultativo. He wrote a book called The Pursuit of Happiness, Y escribió, por ejemplo, este libro de cómo alcanzar la felicidad. and he looked at psychology's findings about happiness. Y encontró, detectó una serie de factores que generan esta felicidad. He said, well-being is a pervasive sense that life is good. Dice que este bienestar es un sentido, es una sensación permanente de que la vida está bien, es buena. Well-being outlasts yesterday's moment of elation. Elation is joy. Today's buoyant mood. Buoyant means uplifting. And tomorrow's hard time. Sí. Que este bienestar sobrepasa los momentos de felicidad de pasados, los humores efervescentes de hoy y los tiempos duros que van a venir. It is an ongoing perception that this time of one's life, or even life as a whole, is fulfilling, meaningful, and pleasant. Es esta percepción constante que este estado presente en el que estamos es de nuestra vida, o incluso no solamente en este momento, sino en toda nuestra vida entera, es un estado que nos llena de plenitud, lleno de sentido y placentero. The most famous psychologist today on happiness is this man, Dr. Martin Seligman. He's the founder of positive psychology movement. Sí, una de las mayores eminencias en el tratado sobre felicidad es este doctor Martin Seligman, que es el fundador de este movimiento que se llama psicología positiva. He also served as president of the American Psychological Association. Él también ha sido presidente de la Asociación Norteamericana de Psicólogos. In the year 2001, he wrote a book entitled Authentic Happiness. Y en el año 2001 escribió este libro, Felicidad Auténtica. And it became a worldwide bestseller. Y fue el libro más vendido en todo el mundo. In the year 2010, or about 10 years after, he wrote another book on happiness. Y entonces, en el año 2010, 10 años más tarde, escribió otro libro sobre felicidad. And he called it Flourish. Y The subtitle is a new understanding of happiness and well-being and how to achieve them. Sí. Y el subtítulo es una nueva comprensión acerca de la happiness, o sea, felicidad y el bienestar y cómo alcanzarlo. And Dr. Seligman in this book says that he was wrong in this book. Y en este segundo libro escribió que él se había equivocado en el primer libro. Because in the first book, he was looking at happiness as an event, as a moment. Porque en el primer libro trataba la felicidad como un evento, como un momento en la vida. But in the segundo libro trata la felicidad como un estado de bienestar. If you lose money right now, suppose you're a happy person. If you lose money right now, are you already an unhappy person? Imaginaros de que sois una persona feliz y de repente perdéis dinero. Y entonces sois una persona infeliz. They may say that they may be sad that they lost money, but in life as a whole, they may still consider themselves as a happy individual. Sí, esa persona que es permanentemente feliz, pues bien, será un evento que no será triste, pero todavía se considerará, al considerar la vida como un todo, como una persona feliz. So, from all these studies, can we try to define what happiness really is? Vamos a ver, de todos estos estudios vamos a intentar definir lo que es felicidad. This is
an attempt to define it. Esto es un intento, ¿eh? Happiness is a sustained state of well-being, contentment and meaningfulness accompanied by positive feelings. Felicidad es un estado de bienestar sostenido, de satisfacción, de sentido pleno, acompañado de sentimientos positivos. Now, I'd like to share with you 7 things in life which, if you pursue them, the chances of living a happier life is much higher. Quiero compartir ahora con vosotros 7 ingredientes que de intentar realizarlos en vuestra vida causan una vida más feliz. I've studied the lists of many psychologists about how to be a happier person, and so I've picked up many insights from many of these lists. Sí, he leído las listas de muchos psicólogos que intentan hacer este tipo de listas y he tenido unos cuantos vislumbres y yo he llegado a esta conclusión. But there is one factor which is not found in any of those lists. Hay un factor por esto que no está en ninguna de estas listas. And this is the list, the number 1 in the list, here. Y este es el número 1 en mi lista, en la lista que os voy a enseñar. The number 1 factor or ingredient is remove the causes of unhappiness. El primer factor es librar Positive you'd like to be, when you have a lot of negative push buttons, it's almost impossible to be happy. No importa cuán feliz querráis ser, si tenemos muchos de estos factores desencadenantes de infelicidad, no lo conseguiremos. Things like these, stress, hurt, fear, all of these, when they are present, at that moment it's almost impossible to be a happy person. Sí, cuando en esta lista, si tenemos alguna de estas cosas como el estrés, como heridas emocionales, miedos, etc., no conseguiremos felicidad si las tenemos. So the first thing that we can do, or we must do, is to remove them, and we have learned about it by processing. Sí, lo primero que tenemos que hacer es librarnos de emociones como la de esta lista y a través del proceso que hemos hecho antes. Por ejemplo. The second factor is to develop habits of positiveness. El segundo factor es desarrollar hábitos positivos, de positividad. Things like cheerfulness, appreciation, gratefulness, optimism, smiling, humor, all these are habits which we can develop or form. Todos estos hábitos desarrollan felicidad, tales como la alegría, apreciar las cosas, ser agradecidos, ser optimistas, sonreír, tener humor. Genetically, I was born without these. Genéticamente yo nací sin todas estas facultades. From childhood up to college, I did not know how to smile. Todo lo largo de mi educación, yo no sabía cómo sonreír. I have looked at my photographs from childhood up to college level. No, not a single picture am I smiling. Él ha revisado todas sus fotos desde la tierna infancia hasta la universidad y en ninguna de ellas sonreía. In high school, my classmates were already teasing me, telling me, why don't you smile a little? I was too serious. Sí, en la escuela mis compañeros de clase se reían de mí, bromeaban conmigo porque me decían, ¿por qué estás siempre tan serio? I realized that they were right, so I tried to smile. Yo al final me di cuenta de que tenían razón e intenté sonreír. But the problem is that I did not have the habit of smiling. I don't know how to smile. Pero el problema que tenía es que no sabía cómo sonreír. So the next day I went to school trying to smile like this. Así que un día decidió ir a la escuela con una sonrisa en el gesto de sonreír.
And all the more that they laughed at me and teased me. Y entonces, claro, eso provocó que todavía hicieran más bromas de mí. They called me Mr. Half Smile. Y me llamaban el señor de la media sonrisa. So I stopped smiling. Así que decidí no intentar sonreír. But I have very good karma in my life. I met somebody who was very cheerful. Pero tuve mucha buen karma en mi vida y me encontré con una persona muy alegre. And observing that person, I realized that she was wiser than me because she had a cheerful attitude. Entonces, conociendo a esa persona, me di cuenta de que era más sabia de lo que yo era, porque era una persona que sabía ser alegre. When we were facing a problem and we solved it in 1 week, but in that 1 week, I had a negative life, she had a positive life, but we solved it after 1 week. Sí. Con esa persona, pues cuando teníamos conjuntamente que encarar un problema y nos llevaba una semana resolverlo, yo tenía una actitud negativa y ella la tenía positiva hacia ese problema. So I made a decision to develop this habit of cheerfulness, which I did not have. Así que tomé la decisión de desarrollar este hábito de alegría que yo carecía. And this decision was a major change in my life. Y esa decisión fue una de las decisiones más importantes de mi vida. And the one who influenced me on this was my girlfriend, who is now my wife over there. Y la persona que influenció este cambio de actitud es la que hoy es mi esposa, que está ahí sentada atrás. When we got married, I drew a poster, a big poster like this, with a fat man brimming with a big smile. Cuando nos casamos, yo colgué un póster de una persona muy gruesa, pero con una sonrisa muy brillante, muy irradiaba sonrisa. And I copied some words from a book and wrote it there on the poster. Y en el póster escribí unas palabras, una cita que encontré en un libro. The first phrase was apples up. Apples up. Apples up. Apples, the fruit. Fruit. Apples up. Las manzanas arriba. Okay. What apples? ¿Qué manzanas? These 2 apples. Las mejillas, claro. Apples up. Yeah. Then below it was bright, cheerful, and happy. Y debajo brillar, alegre y feliz. I put this outside of our bedroom door so that the first thing that I see when I open the door is apples up. Lo puse delante de la puerta de nuestro dormitorio, así cuando abría la puerta y salía del dormitorio, lo primero que veía era este póster donde está. So usually when we wake up, we don't smile. Normalmente cuando nos despertamos nos sonreímos. The face is down. La cara está baja. So when I open the door, apples up. Cuando abro la puerta del dormitorio, lo primero que veía, manzanas para arriba. Para que vea lo que es la vida, una tanto y otro tampoco. When I go to the bathroom and there's a big mirror, I see my face down. Cuando voy entonces al lavabo y me miro delante del espejo, veo una cara estragada. And apples up. Y entonces pienso en las manzanas para arriba. Every day, this changed my life. Repitiendo esto cada día, acabó cambiando mi vida. It made a very big difference in the way that I live life after that. Significó un gran cambio la manera que vivo mi vida posteriormente. Like all of you, I have met many difficulties, adversities, unhappiness, but this decision to be positive made a very big difference. Como todos vosotros, yo también me he encontrado en la vida con grandes dificultades, grandes adversidades, problemas, pero decisiones como esta marcan un cambio en nuestras vidas. And I became convinced that we can change our genetic tendencies. Y esto es lo que me convenció, que nuestras tendencias genéticas pueden ser cambiadas. So, if we wish to develop this well-being,
This is one of the things that we must keep in mind. Si queremos pues desarrollar este bienestar, tenemos que pues tener presente este tipo de... The third thing is important. Nurture warm relationships. La tercera factor, el ingrediente, es muy importante, es alimentar relaciones cálidas. People are the greatest source of unhappiness. Gente, las personas, es la mayor fuente de infelicidad. The things that hurt you now, that make you cry, maybe 99% is about people. Las cosas que te hieren ahora, que te hacen ser infeliz, seguramente el 99% viene de personas. But people are also the main source of human happiness. Pero la gente, las personas también es la mayor causa de felicidad. In what way can we develop warm relationships? ¿De qué manera podemos desarrollar estas relaciones cálidas, cercanas? There are many, many ways, but I'll mention a few of them. Hay muchas maneras que se pueden desarrollar. Voy a solamente a mencionar algunas de ellas. We won't have time to discuss them deeply, but research on them. Sí, no vamos a tener tiempo de hablar de ellas en profundidad, pero investigar. The first one is the knowledge about how to express our love to people. El primero es cómo expresar en nuestro lenguaje el amor que sentimos hacia la gente. There's an American psychologist who found that people express their love in 5 different ways. Hay un psicólogo americano que ha estudiado este lenguaje del amor y ha descubierto 5 maneras de comunicar amor. And when they don't understand and appreciate each other, it's because they often have different languages. Y cuando dos personas no se gustan, frecuentemente es porque tienen dificultades en este tipo de lenguaje. For example, I may love my family very much, that I work very hard, even during holidays, even during evening, because I want to earn much for my family, because I love them. Sí. Yo puedo querer mucho a mi familia y la puedo querer tanto que cuando vienen vacaciones, cuando vienen fiestas, sigo trabajando para ganar mucho dinero para el bien de mi familia. Because I love them. Porque los amo. But if you ask my son or daughter if I love them, they may say, my father loves his work more than he loves us. Pero si le preguntamos al hijo de esa persona tan trabajadora, quizá lo que conteste es que no, mi padre quiere más al trabajo que a mí. Because he's always in the office and never at home. Porque siempre está en la oficina y nunca en casa. And then we will feel hurt because we do this for them and yet they feel that we don't love them. Sí, porque nosotros esto nos puede herir si lo oímos, porque lo hacemos por el amor y por el bien de nuestros hijos, pero no es reconocido por ellos. The problem here is not about the absence of love, but the differences in the language of love. Aquí el problema no es un problema de amor, es un problema acerca de diferentes percepciones, de diferente lenguaje del amor. Dr. Gary Chapman found that people have 1 or 2 of 5 languages. Sí. El doctor que estudió esto, pues descubrió estos 5 lenguajes del amor. The first is words of affirmation. El primero es acerca de palabras de afirmación. When you say appreciative words to other people. Cuando compartes palabras que aprecias a la otra persona. By saying, thank you for helping me in this, that's words of appreciation. Como por ejemplo, apreciación, pues, gracias por ayudarme en esto, por haberme dado esto, lo que sea. If I say, I like your drawing very much, that's word of appreciation. O por ejemplo, cuando dices, oye, me gusta mucho este dibujo que haces, esto es apreciación. Or when I say, I love you. Simplemente, te quiero. Quality time. El tiempo de calidad con calidad. When is quality time quality time? When do we have quality time? ¿Cuándo tenemos tiempo de calidad? Cuando estamos relajados. When we are relaxed. When we are relaxed. Cuando estamos presentes. When we are present. When we are present. Suppose tonight I'm going to spend 3 hours tonight
to teach my son algebra. No TV, no computer, just my son and his assignment on algebra. Is that quality time? Pregunta, si esta noche yo voy a estar con mi hijo durante 3 horas y sin televisión, sin ningún entretenimiento, simplemente 3 horas de hacer deberes de álgebra, ¿es esto calidad de tiempo? No. No. So what is lacking? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta? Comunicación, Connection, share, to listen to that person. A psychologist said that the most important ingredient of quality time is shared enjoyment. Enjoyment together. Que dice que el tiempo de más calidad es el tiempo en el que compartimos felicidad, gozo, pasarlo bien. If you go to the beach with your family and you read a novel and your children are in the beach playing, it's not quality time. Si vamos a la playa con la familia y mientras los hijos juegan, tú estás leyendo un libro, pues eso no es tiempo de calidad. Because you are not doing it together. Porque no estás compartiendo, estás haciendo algo con ellos. But if you say, this is my time to relax because I've been so stressed, Pero si dices, este es mi hora, este es mi tiempo para relajarme porque he tenido tanto estrés, then the vacation is for you, entonces las vacaciones son para ti, and it's not quality time with your family. pero no es un tiempo de calidad con tu familia. Okay. The third one is touching. El tercero es tocar. This depends sometimes on the culture, Claro, eso depende de la cultura, but biologically we need touch. pero biológicamente necesitamos contacto. Babies who are not cuddled and touched, they sometimes die in hospitals. Incluso bebés que están privados de ese contacto materno pueden llegar a morir en un hospital. Studies among monkeys have shown that monkeys prefer a very soft skin like a mother compared to having another monkey, a figure of a monkey with milk. With Milk. In other words, 2 figures of monkey, not real monkeys. not real monkey. 2 figures of monkey. One is with milk and the other is with very soft like skin or like fur. Sí, que entonces han hecho experimentos con chimpancés que les ponen 2 muñecos de chimpancé, uno con digamos, con una piel más áspera y otro más tipo como la madre, mucho más suave, y prefieren aproximarse y arrojarse en la suave, trae recuerdos de la madre. Okay. Acts of service is to do things for your loved one. Sí, los actos de servicio es para la gente, a tu gente querida. Gift giving is to just give gifts. Sí, y dar regalos. A person who is a gift giver will keep giving you gifts because he loves you. Sí, una persona que te da un regalo es una persona que te quiere y por esto te da algo. But if that is not your language, you will not feel the love. Pero si esto no es tu lenguaje, la persona que lo recibe, no percibes el amor. And therefore it is helpful for you, for us to know what is the love language of the people in your family. Por esto es muy importante saber cuál es el tipo de lenguaje de amor de tus seres próximos, de tu familia. In the internet, Dr. Gary Chapman has a questionnaire of, I think, 30 questions. En el internet, el doctor se llama Gary Chapman, tiene una lista de 30 preguntas. If you ask your members of your family to answer, you will know what is their love language. Si les pides a los miembros de tu familia responderlas, sacaréis un perfil muy claro cuál es el lenguaje de amor de vuestra familia. Okay. I'll quickly go through the others because we are short of time, but just research on these things on your own.
Sí, tenemos que ahora pasar a los otros ingredientes porque el tiempo se está cortando, pero investigadlo en internet. Another one, an important one, is what I call the 95/5 rule. Sí, otra regla muy importante es la regla del 95 sobre 5. What this means is this: when you interact with people, not more than 5% should be critical or negative. Cuando estéis, esto quiere decir, esta regla quiere decir, cuando estéis interactuando con gente, lo que sea crítica o comentarios negativos no tiene que superar el 5%. 95% should be positive or neutral. Sí, el 95% de la interacción tiene que ser positiva o al menos neutral. Some parents have the wrong notion that when they are critical, they are helping their children. Algunos padres tienen la noción equivocada de que cuando son críticos están ayudando a sus hijos, cuando son constantemente críticos. So they often don't speak positive things, but they are always critical. Y entonces frecuentemente están siempre criticando a los hijos, corrigiéndoles y no les envían mensajes positivos, o muy pocos. The children don't feel loved. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Pues no se sienten amados, no se sienten queridos. The husband or wife don't feel loved this way. También sucede entre el esposo y la esposa. Then 3 steps to effective relationships. Entonces están los 3 pasos de relaciones eficaces. Self-awareness, which is what you did in the past few days. Sí, la atención a sí mismo, la conciencia de sí mismo, que es lo que hemos estado haciendo estos días anteriores. And when we have done this, we are capable of true listening. Y entonces cuando somos capaces de hacer eso, podemos realmente escuchar. And how to speak without hurting people. Y cómo hablar sin herir a los demás. We studied this 8 years ago when we had the seminar here in Barcelona. Estudiamos esto hace 8 años cuando tuvimos otro seminario aquí en Barcelona. But for those who did not take it, you can find it in the book. It's in the book. Pero los que no estuvisteis en ese seminario podéis encontrarlo en el libro. Now I'd like to share with you an 80-year study of Harvard University. Quería también compartir con vosotros un estudio de 80 años que se hizo en la Universidad de Harvard. In 1923, they started a study of more than 700 people, and every year they would interview, have medical check-up, look at their career, look at their jobs, marriage, children, activities. Tomaron una muestra de 700 voluntarios, de 700 personas, y cada año, durante este periodo, fueron haciendo interviews de cómo se encontraban, qué trabajo tenían, qué situación de casamiento, de pareja tenían, éxitos, etcétera, salud. They still continue this study, but many of those have already died. Se ha continuado este trabajo, este estudio, pero claro, muchos de ellos ya han muerto. And they increased this to 2,000 people. Y incorporaron nuevos y ahora es una muestra de 2.000 personas. And they were surprised by one discovery. Y descubrieron una cosa que les sorprendió mucho. There is one factor which, if it is present, you can predict that that person will have good health, will have a longer life, and will be happier. Bueno, descubrieron un factor que si está presente, esa persona tiene una vida mejor, una vida más larga, más prolongada y será feliz. What do you think is that one single factor? ¿Cuál creéis que es ese simple factor? El optimismo. Optimism, what else? Buenas relaciones sociales. Good social relationships, healthy social relationships. It is warm relationships. Relaciones cálidas, relaciones cercanas. Those who have warm relationships with people close to them are healthier, they live longer lives, and they're happier. Bueno, pues descubrieron que personas que tienen estas relaciones interpersonales cálidas y cercanas, pues tenían mejor salud, tenían una vida más prolongada y eran más felices.
So the lesson in this study is that if we'd like to look for a happier life, start with the people close to us. Así que la conclusión de este estudio fue, si quieres tener una vida más feliz, empieza con la gente más cercana a ti. Members of the family, Miembros de la familia, our co-workers at work, nuestros colegas, compañeros de trabajo, our friends like in the Theosophical Society. nuestros amigos, como por ejemplo aquí en la Sociedad Teosófica. When we have one relationship with these people, the chances are we will live a happier life. O si tenemos relaciones cálidas, cercanas, con esta gente que nos rodea, tendremos muchas más posibilidades de disfrutar de una vida feliz. Okay, let me move on. The fourth one is to help others selflessly. Otro de estos ingredientes es ayudar a los demás sin ningún interés personal, This is altruísticamente. being altruistic and not thinking of our own benefit. Sí, se trata esto de ser altruistas y no pensar en nuestro propio beneficio. Einstein said, only a life lived for others is a life worthwhile. Albert Einstein dijo, solamente la vida vivida para los demás es una vida que valga la pena. You all know Albert Schweitzer, the Nobel Peace Prize winner. Sí, Albert Schweitzer era uno de los galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Who went to Africa to help the people in Africa as a doctor. Que ayudó a mucha gente en África como doctor. During a graduation of medical students, he was invited to speak, and he said this, and this has become a very famous statement. Sí, en una de las entregas de los doctorados en la universidad, él fue llamado para dar una conferencia y hizo estas palabras que han sido muy famosas luego. He said, I don't know what your destiny will be, but one thing I know. The only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve. Yo no sé cuál será vuestro destino, pero una cosa sí sé. De entre vosotros, los únicos que vais a ser realmente felices, vais a ser los que busquéis y encontréis cómo servir. ¿Cómo servir? Cómo servir a los demás. Cómo servir. An adept or a Mahatma said, and this was quoted by Blavatsky, there is no happiness for one who is ever thinking of self and forgetting all other selves. No hay ninguna felicidad, esto es sobre una de las cartas de Mahatma, la segunda, there is no happiness, no hay felicidad alguna para nadie que no sea pensar en Who is always thinking about There is no himself. happiness for one who is ever thinking. Sí, no hay una felicidad para uno que se base en pensar en uno mismo y olvidarse de los demás. The fifth factor is to be a good person, be ethical. El quinto factor es una ética, ser ético. Do what is right and don't do anything which harms other people. Haz siempre lo que es correcto y no intentes dañar a nadie, ¿no? Negative karma brings pain, and kindness brings good fortune and happiness. El karma negativo trae dolor, trae sufrimiento, y amabilidad trae buena fortuna y felicidad. I'd like to share with you what Pope Francis said about 2 years ago. Quiero compartir con vosotros lo que dijo el Papa Francisco hace 2 años. Most of us, including myself, grew up as Catholics. Muchos de nosotros, incluyendo él, hemos sido educados desde una visión católica. And we are told that we must believe in God, believe in Jesus, become a good Christian, then we will go to heaven.
Y se nos ha enseñado que tenemos que creer en Dios, que tenemos que creer en Jesús, que nos tenemos que comportar bien y que entonces seremos merecedores de ir al cielo. But Pope Francis said something very, very different. Pero el Papa Francisco dijo algo muy distinto. He made a sermon as well as wrote a letter that says, you don't have to believe in God to go to heaven. Y hizo un sermón en el que afirmaba que no necesitáis creer en Dios para ir al cielo. Just be a good person. Sed solamente buenas personas. This is very strange for Christianity or Catholicism. Esto es muy extraño para el cristianismo, para el mundo católico. So you don't have even to be a Christian or to believe in God. You will go to heaven. Just be a good person. Sí, ya no necesitáis ser cristianos o creer en Dios para ir al cielo. Solamente ser una buena persona, sí. As a good person. Okay. The sixth factor is to develop adequate competency about things that will make you all right in the social and financial, physical world. Sí, y el sexto factor es desarrollar esta competencia que te hace adecuado para que puedas alcanzar una self-reliance, ser autosuficiente socialmente y financieramente y tener una autoestima. The seventh is to have here. Okay. The seventh is to have a good, wholesome philosophy of life. Y el séptimo es tener una completa filosofía sobre la vida. It is about the right view about life, nature, and life processes. Tener una visión correcta de la vida, de la naturaleza y del proceso de la vida. It is about a right view on human life and destiny. Es tener una visión completa del destino humano. There are many examples of this wholesome philosophy, but sorry, I didn't translate the third one. Y una actitud correcta hacia las circunstancias que tendremos que hacer frente en la vida. For example, the law of karma should be part of that philosophy. Sí, por ejemplo, la ley del karma tendría que ser parte de esta filosofía. Then there are certain things which I'll just give example on what would be a wiser attitude. Y ahora voy a dar algunos ejemplos de lo que sería una actitud más sabia al respecto. Here, for example, is what Dale Carnegie said. Happiness does not depend on any external conditions. It is governed by our mental attitude. Sí, por ejemplo, Dale Carnegie dijo que felicidad no depende de ninguna condición, ningún factor externo. Viene gobernada por nuestra actitud mental. Happiness is a habit cultivated. Felicidad es un hábito cultivado. Don't place your happiness in someone else's hands, because once they're gone, so is your happiness. No pongas tu felicidad en manos de nadie, porque una vez se retiren estas manos, la felicidad también desaparecerá. Some people pursue happiness, others create it. Alguna gente busca alcanzar la felicidad, otros la crean. In other words, there are many guidelines already known, and it is possible for us to live this even if we are facing many problems and adversities. Sí, así que incluso si tenemos que hacer frente a muchas adversidades, hay una serie de guías, de consejos que nos invitan a ir por el buen camino para alcanzarla. So let me just conclude with a thought about something beyond happiness. Dejadme acabar y concluir con un pensamiento que va más allá de la felicidad. This is relevant because we are theosophists looking into the larger picture of life. Y esto que creo que es importante porque somos, al fin y al cabo, teosofistas que intentamos mirar más allá de nuestras vidas. As human beings, we have a self, and so long as we have a self, happiness becomes important. Como seres humanos tenemos un yo mismo, una identidad, y tenemos que mirar más allá de esta identidad.
But the moment this self is transcended, then this happiness question is no longer an issue. Pero a partir del momento que somos capaces de trascender esta sensación de identidad, esta cuestión sobre la felicidad ya no es un problema. So until the time that we become Mahatmas, then this issue is important. Hasta que alcancemos el momento de que hemos llegado a ser unos Mahatmas, entonces en ese momento esta pregunta de cómo ser felices ya no será relevante. Ahora sí. So these are, I'll just review, the 7 ingredients, not 6 but 7. Remove causes of unhappiness, develop habits of positiveness, nurture warm relationships, help others selflessly, be a good person, develop adequate competency, and have a wholesome philosophy of life. Sí. Ahora resumiendo, pues estos 7 ingredientes de una vida más feliz son, repasamos el primero, librarse de las causas que generan la infelicidad, desarrollar hábitos positivos, alimentar relaciones positivas, ayudar a los demás sin ningún interés personal, ser ético, desarrollar competencias adecuadas y tener una filosofía de vida completa. So I hope that these thoughts will be helpful to you in exploring about how to live this life. Espero que estos consejos os sean de utilidad para desarrollar una vida más feliz. Okay. Time to eat. Ahora es hora de ir a comer. Thank you. Gracias. Los que vayáis a